Vamos a hablar del Barcelona y de Hansi Flick, ese equipo, ese entrenador que nunca hablan de los árbitros hasta que pierden y ahí rajan lo más grande. Vamos a hablar de los hipócritas del Fútbol Club Barcelona, porque sí, son unos hipócritas. Así hay que llamarles hipócritas porque es lo que son. Tanto Hansi Flick como el Barcelona están totalmente alineados. Me acuerdo que a principio de temporada decíamos, joder, Hansi Flick, qué caballero, todo lo contrario al Fútbol Club Barcelona. No. Era un lobo con piel de cordero. Simplemente es que estaba ganando todo, le salían las cosas y por eso parecía un caballero. Pero en el momento en el que las cosas no van tan bien, se le ha visto la patita en todo momento. No solo ayer contra el Inter, sino durante toda la temporada. Y ayer es la muestra de su máximo esplendor. Un partido, una eliminatoria en la cual un equipo que no esté acostumbrado a recibir arbitrajes de Negreira, pues no se quejaría en la vida, no vería ningún tipo de escándalo y menos en contra. Pero claro, esta gente, como lleva tantos años compitiendo con otras normas y siguen compitiendo con otras normas, pues le chirría que no sea todo a su favor y así lo han demostrado. Pero vamos a hacer, antes de centrarnos en lo del Inter, vamos a hacer un repaso de cómo el Barcelona y Hansi Flick han ido cambiando el discurso a lo largo de la temporada según les convenía. Porque no sé si os acordáis, cuando el Madrid hizo un comunicado contra los árbitros, criticándoles con dureza, salió Hansi Flick a rueda de prensa a decir lo siguiente. Bueno, si te soy sincero, no quiero ver nada de esto, ¿de acuerdo? Es su opción, lo han hecho así. Y bueno, no es nuestra manera de hacer las cosas, yo como mínimo no lo haría, así que para mí, bueno, como he dicho, no hay ningún tipo de excusas, lo haremos como lo hemos hecho siempre. Yo creo que cada entrenador, cada club tiene algunos motivos por decir según qué cosas o algo. Somos humanos, ¿sabes? Y por supuesto cometemos errores. Es normal en la vida. Tú cometes errores, yo cometo errores, todo el mundo comete errores. Y por supuesto, los árbitros, bueno, tienen un trabajo muy duro, Y también, pues, tenemos que cuidarles y tenemos que cuidar de ellos, porque no es fácil la situación que tienen. Aquí básicamente Flick dice que no es la forma del Barcelona ni la suya la de criticar a los árbitros cuando se pierden. Obviamente, como un caballero como Hansi Flick y una institución tan respetable como el FC Barcelona van a hablar de los árbitros, eso es de equipo pequeño. Pero si un poquito después nos ponemos a mirar qué pasó cuando el Barcelona empató contra el Getafe. What should I say? Okay, in every match is the same. It's the same. It's unbelievable. For me, it's unbelievable. You don't need a VAR with this. But it's a clear penalty. It's a clear penalty. And of course, what should I say? It's like that. Okay. Y esto fue Hansi Flick, porque si nos fijamos en lo que dijo su presidente, el que representa al FC Barcelona, también habló sobre los árbitros. Lo del arbitraje en Getafe, una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo. Un escándalo, ¿no? Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti a Koundé. Además a Rudiger Recordar que aquí Laporta estaba saliendo de los juzgados por una presunta estafa. O sea, para que nos pongamos en contexto de quién es el presidente del FC Barcelona, saliendo de los juzgados por una presunta estafa, y viene a decir que la actuación de los árbitros fue una vergüenza e incitando a los medios de comunicación a que hicieran campañas contra los árbitros. Luego se quejan de los vídeos de Madrid Televisión, pero aquí tienes al Joker Laporta diciendo tenéis que hablar de estas cosas más, tenéis que hablar mucho más. Cuando nos perjudiquen o cuando nosotros sintamos que nos han perjudicado, tenéis que hacer campaña contra los árbitros, pero hacerla vosotros y no lo hacemos nosotros, y así luego podemos criticar al Real Madrid por hacer sus vídeos, porque como al Madrid nadie le defiende, el Madrid se tiene que defender a sí mismo, pero al Barcelona no le hace falta, porque bueno, ya tiene a todos los medios generales españoles a su obra y servicio para criticar a los árbitros cuando supuestamente les han desfavorecido. Pero ahora sí, vamos a centrarnos un poco en qué pasó antes de la final de la Copa del Rey, donde los árbitros salieron a llorar porque, claro, el Madrid era muy malo. Por los vídeos de Madrid Televisión decían a su hijo que su padre era un ladrón en el colegio, y claro, sobre esto le preguntaron a Hansi Flick. Y necesitamos, por supuesto, a los árbitros. Y creo que ya lo dije hace muchos meses, que tenemos que cuidarlos también. Porque no podemos no respetarlos, sino que hay que cuidarlos y respetarlos. Todos los clubes y los entrenadores, pero también los jugadores.
Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Pues aquí, de nuevo, vemos a Hansi Flick del lado de los árbitros, el que nunca habla de los árbitros, el que nunca critica a los árbitros, aunque en el pasado ya lo había hecho, pero supuestamente él no lo hace, y aquí dice que hay que cuidar y respetar a los árbitros, como si fueran nuestros hijitos. A los árbitros hay que cuidarles, quererles mucho y respetarles un montón. Pero Flick, ¿qué dijiste ayer cuando perdiste contra el Inter? Para mí, no quiero hablar demasiado del árbitro, pero creo que cada decisión que tomaba, que era 50-50, era para ellos, y lo damos todo y ha sido como ha sido. Y eso es lo que a mí me pone triste. Gracias, Bonani. Esperar, quiero decir algo. Y quiero decirlo porque estoy escuchando mucho sobre los árbitros. Quiero desear suerte al Inter. Creo que han hecho un buen trabajo. Y quiero también desear suerte a los árbitros. Simplemente quería decir esto. Pues muchas gracias, Hansi Flick. Ah, ahora que has perdido, sí que se puede hablar de los árbitros. Vale, que es que no lo entendía yo. Que se puede hablar de los árbitros solo cuando perjudican al FC Barcelona, o tú sientes que han perjudicado al FC Barcelona, porque de eso vamos a hablar luego. Pero cuando perjudican al Real Madrid, el Real Madrid se tiene que callar como una puta. Eso sí. Cuando el árbitro sientes que te ha perjudicado a ti, puedes decir que todas las acciones de 50-50 eran para ellos, y justo antes de irte de rueda de prensa, sin que nadie te haga una pregunta sobre los árbitros, dices suerte para los árbitros, suerte para el Inter y suerte para los árbitros, dejándoles ese recadito final. O sea, eres un cínico, Hansi Flick, eres un cínico, que se te ve la patita, que cuando te interesa vas de caballero, pero luego se ve que eres un hipócrita. Pero claro, esto no cala, o sea, esto a la gente, los madridistas lo sabemos, pero el resto siguen teniendo a Hansi Flick como un caballero cuando no lo es, ni muchísimo menos. Y también vamos a escuchar a Íñigo Martínez cómo hablaba de los árbitros, del perder del Real Madrid después de la final de la Copa del Rey. Ayer teníamos, hoy ha habido mucha presión por parte del banquillo del Madrid con De Burgos. Ayer teníamos a esa persona llorando en la rueda de prensa. No se está yendo mucho, se nos está yendo un poco la pinza en ese sentido. Son seres humanos al final también. Creo que han sido muy justos. Creo que todos fallamos, pues podemos estar mejor o peor, pero llegar a esos niveles creo que no ha estado a la altura del gran club que es el Real Madrid, ¿no? Esa es mi opinión. Por lo demás, por nuestra parte, hoy le he felicitado por el trabajo que había hecho, y espero que el resto también lo haga, que se ponga en su piel, porque no es fácil estar ahí y que todos te señalen y te apunten, ¿no? Entonces creo que hoy el fútbol ha ganado y eso es lo importante. Pues aquí Íñigo Martínez alineado con su entrenador, diciendo que hay que respetar a los árbitros, que son humanos, que se pueden equivocar, que es normal, pero que lo que ha hecho el Madrid no es de la grandeza de un club como el Real Madrid. Pero claro, Íñigo, esto lo dices tú cuando ganas, pero cuando perdiste ayer contra el Inter, ¿qué dijiste luego en rueda de prensa? En las que, ha querido decantarse para otro lado y al final, pues no ha podido ser. El equipo lo ha intentado, pero sí que es verdad que viendo situaciones en las que creemos que son muy claras y evidentes, ha decidido evitarlas al revés. Golpe duro. Aquí, básicamente, lo que dice Íñigo Martínez no es que el árbitro sea humano y que se ha podido equivocar, no. Aquí lo que dice es que el árbitro se ha querido equivocar en contra del FC Barcelona, que el árbitro iba de forma premeditada a beneficiar al Inter de Milán. O sea, espera que me aclare. Supuestamente, en una competición en la que no ha habido un Negreira, en la que nadie ha pagado al vicepresidente de los árbitros, el árbitro sí que va condicionado para perjudicar a un equipo. Pero, sin embargo, en una competición en la que tu club lleva durante muchísimos años pagando al vicepresidente de los árbitros y está todo el estamento arbitral y la prensa corrompida, ahí no, ahí los árbitros no van a favor de un club, no van con intención de favorecer a un club, sino que se pueden equivocar porque son humanos. O sea, donde se ha pagado son errores humanos y donde no se ha pagado son errores premeditados. O sea, es que es tremendo lo de esta gente. Además, me hace gracia que lo diga Íñigo Martínez, un jugador que tenía que haber sido expulsado tanto en la ida como en la vuelta. En la ida tenía que haber sido expulsado por una mano que hizo siendo último hombre en una jugada en la que se marchaba Varela solo contra el portero, hizo mano y no pitaron ni falta, ni se revisó ni absolutamente nada y terminó el partido perfectamente. Y luego en la vuelta
tuvo un escupitajo a Cervi. A Cervi le celebró un gol cerca y Íñigo Martínez le tiró un escupitajo. Una acción antideportiva que normalmente lleva una roja consigo porque, bueno, le estás tirando, o sea, es una falta de respeto tremenda escupir a un compañero, pero en este caso tampoco le expulsaron y terminó el partido. Bueno, no terminó el partido porque le cambiaron en la prórroga, pero que vamos, que no tuvo ningún tipo de problema Íñigo para terminar el partido. Y también recordar que el gol del empate del FC Barcelona llegó en una falta que no era falta, porque Bastoni toca el balón y aún así pitan falta y a raíz de esa falta llega el gol del empate del FC Barcelona. Todavía este es el personaje que se está quejando de que los árbitros han ido en contra del FC Barcelona, a favorecer al Inter de Milán. Y también dejaba ahí el recadito, ha ganado el fútbol. Pues entonces ayer también ganó el fútbol, ¿no? Porque ha ganado un equipo que ha metido 7 goles. En 2 partidos ha metido 7 goles. ¿Qué hay más fútbol que eso? Pero claro, ni Hansi Flick ni Íñigo Martínez fueron los únicos que hablaron de los árbitros. O sea, para ser un equipo que no habla de los árbitros, hablaron prácticamente todos los que salieron a la rueda de prensa hablaron de los árbitros. Flick, Íñigo y, cómo no, el niño que fue a hacer las pruebas al Madrid, pero que hacía mucho frío y por eso no le cogieron. Pedri. No es la primera vez que nos pasa con este árbitro y creo que la UEFA debería de mirarlo, pero bueno, creo que hay cosas que no entiendo y son complicadas de explicar. Bueno, hay muchas ocasiones, todas las 50-50 eran para ellos. Hay una ocasión de Lamine que creo que Mkhitaryan tiene una tarjeta amarilla y es penalti o falta, aunque sea falta, creo que es tarjeta clarísima y debería estar expulsado y bueno, la verdad que no lo entiendo. Aquí básicamente Pedri está diciendo que la UEFA tiene que investigar a este árbitro y lo que está dejando caer es que este árbitro es malísimo y que no puede arbitrar más en la UEFA, que la UEFA, en la Champions, vamos, que la UEFA le tiene que investigar y quitarle como árbitro. O sea, se supone que el Madrid hacía campañas de odio hacia los árbitros, pero que esto te lo salga a decir Pedri, no es para nada una campaña en contra de un árbitro en concreto, no es señalar a un árbitro y básicamente decirle a la UEFA, quítale. No, en lo más absoluto. Pero el Real Madrid, si a un árbitro que un día antes de arbitrarle una final de Copa del Rey contra el FC Barcelona sale a la rueda de prensa a llorar diciendo que a su hijo le dicen que su padre es un ladrón y otro árbitro amenazar al Real Madrid con que le van a meter una denuncia, que se van a cagar, pues, árbitros que han estado dentro del sistema arbitral de Negreira, el cual pagaba el Barcelona para beneficiarse por los arbitrajes, pues ahí si el Madrid se queja de esos árbitros y dice que tendrían que investigar, sobre todo por ese tipo de pagos, ahí Qué malo es el Madrid, ¿eh? Cómo presiona a los árbitros, son humanos, tienen familia, no hay fair play si no respetas a los árbitros, pero sin embargo, cuando tú consideras con una opinión totalmente subjetiva que el árbitro te ha perjudicado y dices a la UEFA que tienen que investigar a ese árbitro, ahí no pasa absolutamente nada, ahí eres el bueno de la película. Y por último nos vamos con Íñigo Martínez de nuevo, este que daba lecciones al Real Madrid de cómo perder, de cómo actuar. Un mismo Íñigo Martínez que cuando iba perdiendo 2-0 contra el Inter de Milán escupió a un rival por celebrar un gol, o por ejemplo otro jugador de su equipo como Pedri que les celebró al Inter de Milán un gol en la cara. O mismamente nos vamos a la final de Copa del Rey donde salía Íñigo Martínez a decir que tenía que el Real Madrid aprender a perder, pues Gavi, un compañero suyo, celebrándole en la cara la victoria de la Copa a Raúl Asencio en la cara. O incluso el propio Íñigo Martínez de la Supercopa de España contra el Real Madrid, cuando ganaron yéndose a la afición del Real Madrid a celebrarles una Supercopa a la cara. O sea, a un equipo que venía de ganar la Champions, viene el personaje este con la Supercopa a celebrársela en la cara a esa afición. O sea, es que te tienes que reír de esta gente. Son ridículos y muy hipócritas. Y repito, todo esto, toda esta polémica que están montando y todo este circo que están montando en contra de los árbitros en una eliminatoria en la cual hemos visto cómo le han perdonado una roja a Íñigo Martínez tanto en la ida como en la vuelta y cómo pitaron el final de la primera parte de la prórroga cuando el Inter iba ganando de un gol en una jugada súper peligrosa, en una ocasión peligrosísima en la cual Varela se quedaba en superioridad numérica justo casi dentro del área del FC Barcelona. Aquí pitaron el final de la primera parte, más las 2 rojas perdonadas a Íñigo Martínez tanto en ida como en vuelta, y aún así te montan este circo. Es que te tienes que reír, están tan acostumbrados a que les arbitren en la Liga de Negreira, a que les arbitren dentro del sistema corrupto español, que en cuanto salen de ahí, todo les sorprende, todo le parece un robo. Y el equipo que decía que no habla de los árbitros, que hay que respetar a los árbitros, que fair play para los árbitros, que basta de estas campañitas en contra de los árbitros, son los primeros que en cuanto se sienten perjudicados, que ya te digo yo que me río de la forma en la que perjudicaron,
te montan todos estos circos y te dicen incluso que hay que investigar a los árbitros y no dudan ni un segundo en cargar contra los árbitros y dejan caer, hacen una campaña para decir básicamente que este árbitro es madridista. Pues escúchame, si este árbitro fuera madridista, si este árbitro estuviera comprado por Florentino Pérez, os hubiera hecho pasar la eliminatoria, porque Florentino Pérez ya lo ha admitido en la Junta de Socios del Real Madrid que quería un Barça fuerte, porque Florentino os ha ayudado a inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor para que hubiese un Barça fuerte y competitivo. Entonces, si realmente este árbitro fuera madridista, ayer, o estuviera bajo las órdenes de Florentino Pérez, ayer os hubiera ayudado y os hubiera pitado penaltis, os hubiera sacado rojas a los rivales innecesarias, el gol de Dumfries hubieran pitado falta, que no lo era por ningún lado, porque dicen, no, falta, porque le toca a Gerard Martín, le toca súper ligero y Gerard Martín no se cae por ese toque. Gerard Martín se cae porque le intenta dar otra patada a Dumfries y al intentar darle la patada pierde el equilibrio porque no le consigue dar, que es totalmente ridícula la acción. Entonces, lo dicho, club totalmente hipócrita, acostumbrado a la corrupción, y cuando salen de esa corrupción, cuando no les pitan como cuando pagan, ahí se molestan y ahí sí que hablan de los árbitros y ahí sí que ya no hay que respetar a los árbitros, ya no existe esa necesidad de respetar a los árbitros y no se piensa en la familia de los árbitros. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo dejando un poquito en evidencia al club más corrupto y al club más hipócrita de la historia del fútbol. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, ya sabéis, vuestro like y vuestro comentario es fundamental. ¿Para qué? Para que YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomienda a muchísimos más madridistas y vean esto, vean cómo es este equipo. Bueno, madridistas y no madridistas, para que todo el mundo pueda ver cómo es este equipo. De verdad que me hacéis un gran favor. También, si no lo estás, suscríbete porque te estás perdiendo contenido diario del Real Madrid y sígueme tanto en TikTok como en Instagram porque me haces un gran favor. Ahora sí que sí, nos vemos a la próxima. Like, comentar. Y una cosa, si Rodri ganó el Balón de Oro porque era muy buen chico, porque había estudiado ADE, porque tenía a su novia desde la infancia, ¿qué tendría que ganar Acerbi? ¿Que ha superado 2 veces un cáncer? ¿Que ha superado el alcoholismo, la depresión por la muerte de su padre? Hombre, a Acerbi mínimo hay que darle ya la Champions y el Balón de Oro las próximas 2 temporadas, según la lógica de los antimadridistas. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima. Like, comentad, suscribiros, seguidme en TikTok, en Instagram y nos vemos en la próxima. Adiós.